La voz de los protagonistas. En Contextos. Está con nosotros el maestro, próximamente doctor Juan José Rojas, abogado litigante, catedrático en este contexto de la justicia cotidiana, para hablar de un tema, pues, como todos, muy importante, el juicio de violencia familiar. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Estamos en noviembre, el próximo 25 se conmemorará un día más para la erradicación de la violencia de género. Entonces, pues planteamos este tema importante siempre abordarlo, pero más en este contexto. Juan José, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Manuel? Buenos días a ti al auditorio. Pues bueno, es un tema bastante relevante y creo que por el mes, bien como lo apuntas tú, el 25 de noviembre se conmemora un año más, ¿no?, en contra de la violencia contra la mujer en nuestro país y en varios países de todo el mundo. Y justo me pareció oportuno hablar este tema de violencia familiar, qué es, cómo se puede realizar, para qué sirve. Y también justo en el contexto de, supongo que lo hemos ya platicado en la semana, del tema de la violencia que suscitó en la colonia Las Dalias, ¿no? Que ha causado mucha conmoción en medios, en la sociedad en general, por el grado de brutalidad, ¿no? Que incluso hubo videos que estuvieron circulando en redes sociales. Muy atroz. Muy fuertes. Pero a diferencia de lo que dice la autoridad, que es un hecho aislado, me parece que no es un hecho aislado. Me parece que es parte de la violencia que se está viviendo en las familias, en los barrios, en las comunidades. Si bien es cierto, somos número 1, o no, yo no, ya número 3, me parece, a nivel nacional respecto a temas de seguridad. Es un tipo de seguridad digamos, más estructural, en donde las empresas, el sector económico no se ve comprometido porque hay aparatos de seguridad que están controlando, digamos, ese tipo de el crimen organizado prácticamente. Pero eso dista mucho de lo que está pasando en los suburbios, lo que está pasando debajo, lo que está pasando en las familias, etcétera. Y no es algo que lo diga yo, sino que la encuesta nacional del Secretario Ejecutivo, el informe, perdón, del Secretario Ejecutivo Nacional a corte de septiembre, la Coahuila, en general, se encuentra en el tercer lugar, sí, por delitos de violencia familiar. Está solamente por debajo de Colima y de la Ciudad de México. La media nacional de violencia familiar es de 162 probables delitos de violencia familiar por cada 100,000 habitantes. Y en el caso de Coahuila estamos a 303.1 por cada 100,000 habitantes. Casi el doble. Casi el doble la media. Sí, estamos en el tercer lugar a nivel nacional. Y por el número de denuncias, hasta septiembre, Coahuila tiene un registro de probables denuncias de violencia familiar de 10,199 denuncias hasta septiembre, de enero a septiembre, lo cual nos ubica en el 8º lugar nacional. Es decir, están por encima también de la media nacional. Entonces es un tema que está presente, es un tema que se tiene que atender, es un tema que necesita diferentes intervenciones, no solamente en la policíaca, sino otro tipo de intervenciones donde tienen que confluir diferentes dependencias. En este contexto me gustaría comentar al auditorio, a ti, el juicio de violencia familiar. ¿Qué es? Bueno, la ley para la familia nos establece un procedimiento muy concreto, muy rápido, muy accesible, para cuando una persona sufre violencia dentro del seno familiar. Por lo regular, quienes lo sufren son las mujeres, así lo dice la realidad, las estadísticas, etcétera. Se presenta una demanda ante el juzgado familiar. Puede ser cualquiera de los 5 en el caso de Torreón, o estamos hablando en el caso de Coahuila. En el caso de Durango también lo contempla, lo conoce un juzgado en materia familiar. ¿Y qué es lo que se pide en ese juicio de violencia familiar? Se pide una serie de medidas cautelares que nos van a ayudar justo a excluir a la persona del seno familiar para que la violencia cese. Por un lado es la exclusión del agresor, es lo que uno lo solicita por escrito, la exclusión del agresor. 2, que se prohíba al agresor a ingresar al domicilio conyugal. 3, que se decreten provisionalmente alimentos a favor de los hijos si es que los hay, o incluso también a la persona que está siendo agredida, a la mujer. Sí. Y 4, la custodia provisional y definitiva de los menores en caso de que existan. Estas 4 medidas, se autorizan de manera inmediata por parte del juzgador.
Cuando uno presenta la solicitud de violencia familiar ante el juzgado, al tercer día te va a emitir un acuerdo que se llama acuerdo de erradicación, en donde va a excluir al agresor del domicilio, le va a prohibir el acceso al domicilio, va a decretar una pensión alimenticia provisional y va a decretar una custodia provisional de los menores para la mujer. ¿Qué pasa? Que el actuario del juzgado o la actuaria del juzgado acude al domicilio donde está el probable agresor, le va a notificar esta resolución y va a tener un término de 24 horas para salirse del domicilio. ¿Qué pasa si no sale? Secretaría de Seguridad, la Dirección de Seguridad Pública Municipal está dividida por cuadrantes en el municipio. Se tienen los teléfonos de los encargados de los cuadrantes, se le pasa a la persona, en este caso la persona que ha sido agredida. Si él no se sale, se le llama a la policía para que pueda salir con el acuerdo que está emitido por el juez familiar. Con ese, la policía puede llevárselo, en este caso, detenido. Entonces, es una medida realmente rápida, la violencia familiar, el juicio de violencia familiar. Después de que él sale del domicilio, justo cuando lo sacan del domicilio también lo citan para una audiencia, y en esa audiencia se trata de solucionar el problema, y si no, se va a señalar una segunda para desahogo de pruebas. Yo he llevado ya varias veces este tipo de juicio, lamentablemente, ¿no? Porque es un juicio que no debería de existir por sí mismo, pero sí resulta beneficioso para las mujeres al momento en el que están viviendo un tipo de violencia con su pareja. Una manera de sacarlo del domicilio de manera urgente. Por lo regular siempre me preguntan, ¿pero cómo le puedo salir? ¿Cómo le puedo hacer para que se vaya? Porque le digo que se vaya y no se va y regresa, etcétera. Entonces es una medida eficiente por parte del juzgado para poderlo sacar. ¿Qué pasaría si no se sale? Bueno, como les digo, se tiene que acudir a la seguridad pública para que salga, y puede ser arrestado cuantas veces sea necesario. Y bueno, en casos ya muy extremos, también el juicio de violencia familiar se puede llevar ante el juez penal. Coahuila es ejemplo a nivel nacional de los juzgados especializados en materia de violencia familiar. Es decir, que ante los casos como el que he planteado, en donde el agresor no se sale, regresa y lo detienen y después de tantas horas sale y vuelve al domicilio y vuelve a rescindir, los juzgados familiares no tienen la capacidad para poder meter a alguien a la cárcel, solamente son medidas administrativas. Por eso es que en Coahuila se modificó la ley para que los juzgados penales sean especializados en violencia familiar. Entonces también se puede presentar la misma, en este caso una denuncia, ante el juez penal para que conozca un asunto de violencia familiar, y ellos sí tienen plena competencia para poder, digamos, meter a alguien a la cárcel, no privarlo de su libertad. Y estos mismos jueces tienen la capacidad de poder decretar pensión alimenticia, poder decretar la custodia, etcétera. Medidas que antes solamente estaban de manera privativa para los juzgados familiares, ahora no. También los jueces penales pueden decretar pensión alimenticia, pueden decretar la custodia provisional, pero solamente en ese tipo de procedimientos que son de violencia familiar. Ahí sí están facultados para la ley para poder otorgar estas medidas. Entonces, en este mes, ¿no? Que me parecía oportuno que lo pudiéramos, me parecía oportuno que lo conversáramos, justo porque la realidad que estamos viviendo es mucha violencia familiar. Como lo comenté al inicio, las estadísticas nos ponen en el tercer lugar nacional de violencia familiar, y es un tema muy recurrente en los juzgados. Sí, ahora me imagino, Juan José, que cuando se llega al juicio ya la situación es más que insostenible, ¿no? Ya la violencia ya se expresó de múltiples formas y quizá ya se hayan agotado intentos de conciliación o de arreglo entre la propia familia, entre las partes. Y no sé, yo imagino que cuando ya se llega a esa instancia es porque ya la violencia fue mucha y ya hay una situación ya muy complicada, ¿es así? Sí, incluso en casos de violencia familiar no está permitido, pongámoslo en esos términos, llegar a un acuerdo conciliatorio. ¿Por qué? Porque se sabe que los acuerdos conciliatorios lo único que hacen es postergar la violencia y que continúe, ¿no? Bueno, porque en ese momento se para un poco la situación, se detiene, pero luego la violencia continúa semanas después. Por eso es que en casos de violencia familiar, el llegar a un acuerdo conciliatorio no es una opción. Tiene que haber una sanción para el agresor, ¿sí? Y eso es lo que sucede, pues, tanto en materia familiar como en materia penal.
Ahora dice, bueno, pero siempre la conciliación es importante. No. Se puede llegar a un acuerdo, pero el acuerdo no es de desestimar el procedimiento. Claro. Sino se va a llegar a un acuerdo de decir, él ya no va a molestar, hay estas medidas de protección, tal, pero el asunto va a quedar abierto. No se puede desestimar el asunto. Justo por esta lógica que he comentado, ¿no? Entonces, es un trámite. ¿Qué necesitas de papelería para poder iniciar un procedimiento? Si alguien nos está escuchando y lamentablemente está pasando por esa situación o conoce a alguien que está pasando por esta situación, es sencillo. Actas de nacimiento de todos. Si está hijos menores, acta de nacimiento de ella, acta de nacimiento de él. Acudir ante el defensor público que está en el Palacio de Justicia o contratar a un abogado para que haga el trámite. Una vez que se presentan estas actas, que se presenta el escrito donde se solicitan todas las medidas de protección, el juzgado le va a dar entrada. Solamente de papelería, solamente se necesita eso. Obviamente el domicilio donde va a ser notificado esta persona. Es un procedimiento realmente sencillo. Como les comenté, a los 3 días, una vez ingresada la solicitud, a los 3 días va a salir el acuerdo con todas estas medidas de protección y se le van a notificar al agresor. Es importante también, como yo les daría ese tip a las mujeres que están viviendo este delito, que se apoyen de otras personas, porque siempre resulta importante el estar cobijados, acuerpadas por otras mujeres que les puedan ayudar por otras mujeres o hombres o su familia, justamente, porque hay veces en que una llamada es importante. Si el asunto ya sobrepasó los límites de convivencia, pues bueno, hay que marcar, que auxilien, siempre tener una mochila con los datos con los documentos más importantes, con un cambio de ropa, etcétera, por cualquier situación que pudiera pasar dentro de este contexto de violencia que pusiera en peligro la vida de esta persona, pues pudiera salir rápidamente del domicilio. Hay personas que no salen del domicilio porque dicen, es que me van a acusar de abandono de hogar. No, eso no es cierto. No te pueden acusar de abandono de hogar. El abandono de hogar, desde la perspectiva de género, es una manera de control también, incluso de las mujeres. No vas a perder derecho con tus hijos por salir del domicilio. Me estoy saliendo del domicilio justo porque estoy viviendo una situación de violencia. O sea, no me puedo quedar ahí. Pero me ha tocado muchísimo que las mujeres me pregunten, licenciado, y dígame, ¿qué va a pasar si me salgo del domicilio? ¿Voy a perder derechos? Porque mi esposo me dice que si me voy a perder el derecho de los niños, que voy a perder el derecho de la casa, etcétera. Le digo, no, tranquila. No pasa nada si te sales del domicilio. Luego podremos volver. Pero lo importante es resguardar pues la integridad tanto de los menores esto como de de la que familia. te pueden acusar de abandono de hogar porque te vas un día no es cierto. No, para nada. Sí señala señala el código que una persona puede perder derechos sobre los menores si te vas del domicilio conyugal. Bueno, más bien, si dejas de convivir con ellos durante más de 3 meses. Cosa que no sucede si te vas un día, 2 días y más, en una situación de violencia, ¿no? Entonces, este argumento no está regulado por la ley, es más bien una leyenda. Anteriormente me parece que sí estaba, pero ahora ya no está en nuestro código, ¿no? Ahora, para diferenciar caso por caso, en el contexto específico de cada asunto, cuando para promover un juicio de violencia familiar, ¿tenían que cohabitar o podían no compartir un domicilio? ¿Y qué diferencia hay con la petición de una orden de restricción? Por ejemplo, en el caso de que esté viviendo la persona en el mismo domicilio, pues el actuario va a ir ahí para decirle que tiene 24 horas para salirse del domicilio. Eso se le llama exclusión o separación de cuerpos. Y también le van a prevenir para que no moleste a la familia. En dado caso de que esta persona ya vive en otro domicilio, pero son familia, porque es el papá o etcétera, y vuelve de determinados momentos a convivir con los hijos, y en ese momento en que vuelve, destalla la violencia, etcétera, se le notifica en el domicilio donde él vive, y entonces ahí no hay exclusión porque él no vive ahí, más bien hay una orden de restricción para que no se acerque al domicilio. La orden de restricción tiene que ver con una presencia física, pero también puede ser una presencia virtual, es decir, que no se acerque con la persona ni por WhatsApp, ni por redes sociales, incluso ni por medio de terceras personas. Si llegara a suceder, pues hay que tomar captura de eso, hay que guardar la evidencia, etcétera, para luego poderla hacer efectiva ante un procedimiento. Pero sí, en estos 2 casos solamente es el tema de la exclusión es la que desaparece si no está viviendo en el domicilio. Ok, muy bien. Pues algo más, Juan José, de este asunto que haya que conocer. Pues bueno, pues justo ojalá que
pongamos atención al tema de la violencia. Ya vivimos lo que sucedió en la colonia Las Dalias, que repito, no es un hecho aislado. Es un tema que las estadísticas lo dicen. Coahuila está en el tercer lugar nacional por violencia familiar en las colonias. Si bien es cierto, la violencia estructural se ha mantenido y ha logrado que Coahuila sea de los lugares más seguros, esta seguridad representa más para el sector económico financiero, que está bien porque es lo que mantiene nuestra economía, pero no necesariamente refleja que esa pacificación también esté en los hogares. En los hogares no hay pacificación, y no lo digo yo ahorita, es algo que está en las estadísticas desde hace bastante tiempo y que el Estado no ha intervenido lo suficiente para... ¿Y cómo esta debería de violencia, intervenir? ¿no? Me parece importante que sean intervenciones, digamos, intersectoriales, es decir, en donde diferentes direcciones puedan participar, tanto la Dirección de Seguridad Pública, evidentemente, la Dirección de Salud, la Dirección también de Atención a la Juventud, la Dirección de Prevención, el área de prevención del delito, etcétera. ¿Y cómo le hace sin recursos? Bueno, ese es un tema que siempre va a estar presente en todos los gobiernos y es indispensable que los recursos se puedan dirigir de un lado para otro. No tendría que ser una exclusión. Pues es que con esta reducción de las participaciones en todos sentidos, con la cancelación de programas como el Fortaseg, hay un montón de puertas que se han cerrado. Pero también estos recursos que antes estaban no necesariamente se iban a las colonias, particularmente se iban para la compra de armamento, de vehículos. Bueno, en el Fortaseg sí hubo muchos esfuerzos relacionados con la cultura y la atención a la juventud y deportes y estas cosas, ¿no? Pero digo, yo no sé, sería muy aventurado decir que funcionaban a la perfección, ¿no? Claro. Tienen que tener las métricas para que los resultados sean acordes a los esfuerzos, pero sí. Y lo cierto también es que esas participaciones no solamente se dejaron de recibir en Coahuila, sino que en todo el país. Y las estadísticas hablan que no todo el país está igual. Exacto. Habrá que investigar por qué en unos sí, en otros no. ¿Qué ha pasado, no? Y sin embargo, los delitos siguen a la alza en todo el país, no nada más en Coahuila. Muy bien. Déjanos tu punto de contacto, Juan José, que siempre la gente lo pide. Pueden encontrarme en WhatsApp, 8711-540905. Ok, perfecto. Pues como siempre, gracias, Juan José. Gracias a ustedes. Juan José Rojas en el contexto de la justicia cotidiana. 9:08, 19 grados. Regresamos enseguida. Contextos.